dependiendo de las razas. Y también la frecuencia cardíaca. En reposo, entre 60 y 120 latidos por minuto. Y en ejercicio, ¿no? Sobre todo en ejercicio moderado, no estamos considerando un ejercicio, digamos, que va a dejar exhausto al paciente, ¿no? Sino algo moderado, 150 250 latidos por minuto. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la fórmula que nosotros hemos visto, ¿no? Sabemos que va a ser el gasto cardíaco, volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y vamos a obtener los valores en realidad litros por minuto. Entonces es por eso que nosotros debemos de aplicar a la fórmula, ¿no? Para poder obtener de ml a litros. Ahí se hace la división, la conversión. Ahora, el gasto cardíaco disminuido podemos encontrarlo en realidad en muchas patologías, ¿no? La mayoría de los pacientes cardiópatas van a presentar un gasto cardíaco disminuido. Por ejemplo, si tenemos una insuficiencia cardíaca, si presenta hipovolemia, por ejemplo, si tiene una hemorragia, ¿no? Entonces, que le genera una hipovolemia, su gasto cardíaco definitivamente va a estar disminuido, ¿no? Arritmias, disminución de la contractilidad, quiere decir que el corazón no se contrae de manera adecuada, lógicamente hace que el gasto cardíaco comience a disminuir. O puede estar aumentado cuando está realizando ejercicio, que es lo que estamos viendo allá. En condiciones de fiebre, pacientes estresados también tienden a tener un gasto cardíaco elevado. ¿Por qué? Porque hay liberación de adrenalina y también hay liberación de cortisol, que es una hormona que vamos a ver al final del ciclo, y que tienden a aumentar, ¿no?, la acción sobre el corazón. Entonces, el gasto cardíaco comienza a aumentar. Ahora, ese gasto cardíaco va a estar regido de manera intrínseca, ¿no?, regulado, tiene una regulación intrínseca, que está dada por la ley de Frank-Starr. Y para eso debemos de conocer lo que es la fracción de eyección. La fracción de eyección, que se expresa en porcentaje, nos habla de cómo el corazón está expulsando la sangre. Si lo está haciendo de buena manera o lo está haciendo de mala manera. Ahora, como les digo, se expresa en porcentaje y ese valor está entre 55 a 70%. ¿Sí? El resultado que ustedes le hacen a un paciente tiene que estar entre 55 y 70%. ¿Cómo se calcula? Por medio de esta fórmula. Tenemos aquí la fórmula simplificada y la fórmula extendida, que es la de acá. Fracción de eyección, volumen sistólico sobre el volumen telediastólico por 100, cuando estamos hablando de porcentaje, o bien pueden calcularlo, volumen telediastólico menos el volumen telesistólico entre el volumen telediastólico por 100. Cualquiera de las dos fórmulas es correcta. Que es lo mismo si se dan cuenta, ¿no? Porque el volumen sistólico es el volumen telediastólico menos el volumen sistólico. ¿Recuerdan cuando hemos visto 120 ml el telediastólico menos 50 del telesistólico nos daba 70 ml, que era el volumen sistólico? ¿Sí? Entonces pueden hallar con cualquiera de las dos formas. Y esto es interesante porque nos permite conocer con qué eficacia el corazón está expulsando la sangre. Y para esto debemos de tener en cuenta la acción de las fibras cardíacas, que tienen una longitud óptima, habíamos dicho, entre 2 a 2.4, ¿no? Ideal 2.1, 2.2, y a medida que va llegando la sangre, estas fibras se van a contraer, ¿sí?, se van a distender y van a permitir que finalmente pueda ser inyectada la sangre. Ahora, vean, en casos de que tengamos una fracción de eyección disminuida, ¿dónde podemos encontrarlas? En las insuficiencias cardíacas, ¿sí? Congestiva, cardiogénica, sistólica, cardiomiopatía dilatada. En la cardiomiopatía dilatada, el corazón se ve como un globo. ¿Por qué? Porque significa que sus fibras musculares están muy extendidas, están sobreextendidas. Por lo tanto, no puede generar una buena contracción. Miocarditis, isquemia miocárdica, es decir, que no está llegando la sangre de buena manera hacia el corazón.
valvulopatías, intoxicaciones como por ejemplo con doxirubicina, que es un quimioterapéutico, se utiliza en pacientes con cáncer, por ejemplo. A veces cuando se sobrepasa la dosis puede generar que esa fracción de eyección comience a caer. O vean, si está muy elevada, también puede presentar problemas, porque dijimos que lo ideal es que se mantenga entre 55 y 70%. ¿Cuándo es elevada? Más del 70%. Estados hiperdinámicos, por ejemplo, en pacientes con hipertiroidismo. Ustedes van a ver cuando veamos hormonas tiroideas, casi al final del ciclo, que esas hormonas tiroideas, si se secretan en gran cantidad, ¿no? Y como tienen receptores en casi todas las células del cuerpo, sin excluir lo que vendría a ser el corazón, hace que se aceleren, ¿sí?, las acciones. Entonces, tiende a generar que, lógicamente, sea más rápido, más fuerte las contracciones, por lo tanto, tenemos una fracción de eyección más elevada, ¿no? Estados de fiebre, de anemia, un error en la medición, porque puede ocurrir también que se haya medido mal, ¿no? Y para todo esto, sabemos que hay una fórmula, pero ¿cómo se mide? Por medio de ultrasonografía cardíaca, es decir, un ecocardiograma, ecocardiografía, va a permitir que se pueda determinar. Esa es la forma no invasiva, porque tenemos una forma invasiva que es mediante lo que vendría a ser colocación de un catéter, pero eso ya se tiene que hacer una cirugía, se tiene que anestesiar al paciente, es un poco más complicado. ¿Sí? ¿Que se puede hacer? Sí se puede hacer, pero normalmente cuando nosotros hacemos estas pruebas diagnósticas no queremos molestar mucho al paciente, ¿no? Se suele hacer en el consultorio de manera rápida con la ultrasonografía. ¿Sí? Entonces eso es para tener en cuenta. Y esta ley de Frank-Starling va a depender de lo que vendría a ser la precarga y la postcarga. En el caso de la precarga, vean lo que dice, se refiere al estiramiento del músculo cardíaco previo a su contracción. Esto significa que tiene que haber una longitud óptima del músculo cardíaco para que pueda contraerse de manera adecuada. Cuando hablamos de precarga, tenemos que hablar de retorno venoso, tenemos que hablar de volumen telediastólico, porque es la manera como se está llenando el corazón. Entonces, a medida que se genera retorno venoso, está llegando un volumen de sangre, ¿qué pasa con las fibras musculares? Comienzan a contraerse y relajarse para poder contener, para poder recibir a esa sangre. ¿Sí? Sigue llegando más sangre. Esas fibras vuelven a contraerse, se relajan y vuelven a llenar la sangre. Y esto podemos ir viendo que puede ir aumentando, pero ojo, no es digamos, un aumento exponencial. ¿En qué sentido? En que si aumenta la precarga, o como decir, aumenta el volumen telediastólico, o aumenta el retorno venoso, ¿sí? Esto significa que vamos a tener mayor volumen sistólico. Eso es lo que nos dice la ley de Frank-Starling. Que a mayor retorno venoso, a mayor volumen telediastólico, vamos a tener un aumento del volumen sistólico. ¿Sí? Es proporcional. Pero, aquí hay un pero interesante, y es que las fibras musculares cardíacas, mientras mantengan esa longitud óptima de 2 a 2.4 micras, quizás hasta 2.6 micras, va a haber una buena contracción. Pero si sobrepasa esa fuerza máxima que puede generar, por más que haya más llegada de sangre, no va a poder contraerse. Y al no contraerse de manera adecuada, ya el volumen sistólico comienza a caer. ¿Sí? Esto es lo que ocurre fisiológicamente. Pero si se da de manera sostenida y comienza a volverse patológico, lo que vamos a ver es esto de acá, que ese volumen sistólico cae. Y por lo tanto el gasto cardíaco comienza a caer. Tengan en cuenta, tal vez ustedes recordarán, en la práctica que hicieron con la propia Fernanda del músculo en el FisioEx,
había algo, estaba con su longitud óptima que era de 75, creo, milímetros, pero ¿qué pasaba cuando se estiraba, cuando llegaba a 100? ¿Había buena contracción? No había buena contracción. Lo mismo ocurre aquí. Mientras se mantengan 2 a 2.4 a 2.6 micras, vamos a tener un buen volumen sistólico porque significa que se está contrayendo de manera adecuada. Pero si sigue llegando sangre, esas fibras van a seguir estirándose y van a sobrepasar esos 2.4 o 2.6 micras, haciendo que la fibra esté alargada y por lo tanto no se van a poder formar buenos puentes cruzados. Entonces, menos contracción. ¿No? Por ejemplo, eso ocurre con, hace un rato hablamos de la cardiomiopatía dilatada, que les dije que el corazón parecía un globo, ¿sí? Y efectivamente parece un globo, esos que se llenan con agua, ¿no? Del carnaval, porque las fibras están súper estiradas, entonces no genera una buena contracción. Entonces el volumen sistólico comienza a caer, el gasto cardíaco, lógicamente, comienza a caer. Pero acuérdense que si varía el volumen sistólico, aumentando o disminuyendo, va a afectar directamente proporcional al gasto cardíaco. ¿Sí? Lo vimos en la fórmula. Entonces, para tener en cuenta. Ahora, en el caso de la poscarga, ¿qué nos dice? Que es la impedancia, la resistencia, ¿sí? Contra la cual debe trabajar el corazón, específicamente el ventrículo, para expulsar la sangre, ¿sí? Pregunto, ¿quién genera esa resistencia? ¿Quién da esa impedancia? ¿Contra qué debe de luchar el ventrículo para poder expulsar la sangre? Que hemos visto en el ciclo cardíaco. ¿Para qué se hagan las válvulas que debería pasar? La presión. ¿Sí? Entonces, la presión. ¿Qué significa esto? Que si aumenta la poscarga, ¿qué va a pasar con el gasto cardíaco? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque está disminuyendo el volumen sistólico. ¿Qué significa que aumente la poscarga? Significa que la presión a nivel de las arterias ha aumentado y el ventrículo tiene que hacer más trabajo, tiene que generar más presión para poder inyectar la sangre. Entonces, mientras más presión, por eso en pacientes hipertensos, el gasto cardíaco tiende a estar disminuido. ¿Por qué? Porque es mayor la presión contra la cual tiene que luchar el ventrículo para generar que se puedan abrir esas válvulas sigmoideas y que pueda inyectar la sangre. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta eso. Si aumenta la precarga, va a aumentar el gasto cardíaco, ¿sí? Pero hasta cierto límite. ¿Cuál era ese límite? La longitud óptima del músculo, ¿no? 2.2. O sea, de 2 a 2.4 hasta 2.6 en algunas especies micras, ¿sí? ¿Por qué? Porque después comienza a disminuir el volumen sistólico. Por lo tanto, el gasto cardíaco cae. Y en el caso de la poscarga, si aumenta la poscarga, el gasto cardíaco disminuye. Es inversamente proporcional, a diferencia de la precarga. ¿Sí? Y vean lo que dice la ley de Frank-Starling, que la fuerza de contracción ventricular es directamente proporcional al volumen de sangre que contiene el ventrículo. Entonces, ahí vamos otra vez a lo que les había dicho. A mayor retorno venoso, mayor volumen telediastólico, mayor precarga. ¿Sí? Y a mayor precarga, mayor gasto cardíaco hasta cierto límite. Entonces, no se olviden de ese límite, porque muchas veces, cuando se les coloca en el examen alguna pregunta, bueno, en este caso va a ser para marcar, tienden a confundir, ¿no? Y es como que colocan que siempre va a estar aumentando el gasto cardíaco si aumenta la precarga. Pero sabemos que no es así porque hay un límite, ¿no? Y ese límite es la longitud óptima del músculo. Y aquí lo podemos ver. Fíjense cómo nos muestra en este eje de coordenadas lo que vendría a ser el volumen, es decir, el volumen sistólico expresado en ml, y lo que vendría a ser el volumen telediastólico, también expresado en ml.
Y nos muestra que a medida que aumenta el volumen telediastólico, el volumen sistólico, lógicamente, también va a aumentar. ¿Sí? Va a aumentar. Pero ¿qué pasa? Que hay un límite, que ya dijimos que es la longitud óptima. Entonces, si sigue aumentando el volumen telediastólico, nosotros esperaríamos que nuestra línea fuese hacia arriba, pero vean cómo va haciéndose curva y va cayendo ese volumen sistólico. Y eso se da por esa tensión máxima que pudo generar, y más de eso es imposible. El volumen sistólico cae, que es lo mismo que hemos hablado aquí. Hay otro gráfico, también aquí nos muestra la ley de Rayleigh. Vean la longitud óptima, aquí nos las ponen 2.1, 2.2 micras. Los puentes cruzados se generan de buena manera, entonces aquí tenemos una buena contracción. Por lo tanto, vamos a tener un buen volumen sistólico. Pero, si está muy distendida, si está aumentada esa longitud, nos muestra aquí, creo que dice 3.6, vean mejor en su diapositiva, se puede ver que la fibra va a estar estirada, las fibras van a estar estiradas. Por lo tanto, las cabezas de miosina ya no podrán unirse a lo que vendrían a ser los sitios activos de la actina. Entonces, se puede ver que hay contracción, sí, pero la verdad que es mínimo, ¿no? O, caso contrario, cuando disminuye esa longitud óptima. Nos muestra aquí 1.2 micras. Significa que las fibras, los filamentos, están como que superpuestos, que es lo mismo que nada. ¿Por qué? Porque las cabezas de miosina no van a poder unirse de manera correcta a los sitios activos de la actina y no vamos a tener tensión máxima. No vamos a tener puentes cruzados de manera adecuada. Por lo tanto, ahí también comienza a disminuir ese volumen sistólico. Y vean la distribución del gasto cardíaco. Aproximadamente en la mayoría de las especies suele presentarse este porcentaje. ¿Quién está hablando? Porque escucho ya vocecitas de hace rato. Creo que es por aquí. Entonces se están preguntando y repreguntando. No tengo problema que pregunten, pero por lo menos estén callados y atendiendo la clase. Vean, en el caso del hígado aproximadamente 6%. En el tracto digestivo un 21%. Vean, el músculo esquelético un 15%, el cerebro 13%, la piel 9%, músculo cardíaco 3%. Acuérdense que hay una circulación coronaria, ¿no?, que es propia del corazón y que le permite poder oxigenarse, recibir oxígeno y también algunos nutrientes, ¿no? Entonces, un 3% de ese gasto cardíaco va hacia el mismo corazón, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre cuando se encuentra en reposo. Pero cuando se requiere un aporte mayor, ese gasto cardíaco de todas maneras va a aumentar. Por ejemplo, el clásico ejemplo del músculo esquelético es de 15% su gasto cardíaco cuando está en reposo. Pero vamos a suponer que es un caballo de carrera. Sus músculos están realizando actividad, necesitan mayor oxigenación, por lo tanto, el gasto cardíaco puede llegar fácilmente a 75%. Entonces, definitivamente va a aumentar para poder aportarle ese oxígeno necesario, ¿no? En el caso del cerebro dice 13%. 13% en reposo. Pero vamos a suponer que tienen el examen parcial de físico. Entonces, ya unos días antes, ese gasto cardíaco hacia el cerebro va a ir aumentando, ¿no? Ojalá que sea el 100%, pero llega a un 50, 60%. Necesita oxigenación, ¿para qué? Para que los neurotransmisores, el glutamato, GABA, ¿no?, acetilcolina, puedan hacer ahí sinapsis y ustedes poder retener la información, ¿no?, memoria, aprendizaje, etc. ¿Sí? ¿Qué más? O sea, en el tracto digestivo, por ejemplo, 21%, pero en el momento en que se requiere estar absorbiendo nutrientes, entonces ese
gasto cardíaco tiende a aumentar, ¿no? Puede llegar a un 40-45%. ¿Por qué? Para que esos nutrientes puedan llegar a diferentes partes del órgano, principalmente lo que vendría a ser hacia el hígado, ¿no? Para que puedan realizar metabolismo. Entonces ahí, en el hígado que dice 6%, va a aumentar en el momento en que realiza metabolismo. Puede aumentar a 15-20%. ¿Sí? Ahora, en el caso de la hemodinámica, estamos hablando de cómo la sangre fluye a través de los vasos sanguíneos. Si ustedes recordarán por biofísica, aquí lo vemos someramente porque ya ustedes lo han visto en biofísica. Tenemos lo que vendría a ser la ley de Ohm. ¿Qué nos decía la ley de Ohm? Que el flujo de la sangre va a depender de la diferencia de presión, pero también de lo que vendría a ser la resistencia. ¿Sí? Diferencia de presión, acuérdense que tiene que ser de mayor a menor presión para que pueda haber un buen flujo. Entonces quiere decir que si aumenta la diferencia de presión, el flujo aumenta o disminuye. Aumenta, ¿no? Son directamente proporcionales. Y en el caso de la resistencia, si aumenta la resistencia, ¿qué ocurre con el flujo? Disminuye. Es como, por ejemplo, cuando vemos en los vasos sanguíneos, sabemos que tienen un flujo laminar, ¿sí? Pero ¿qué pasa si es que comienzan a formarse trombos? Va a haber una obstrucción al paso de la sangre, ¿sí? Entonces, ese flujo va a tener que empezar a disminuir. ¿Por qué? Porque hay algo que está impidiendo que pueda pasar. Tiene que venir hacia acá. Hay algo que lo está impidiendo. Y aquí igual. Entonces, tiene que buscar, digamos, ese espacio como para poder pasar. Y eso hace que el flujo sea mucho más lento, ¿sí? Entonces, en este caso es inversamente proporcional, ¿sí? Ahora, también tenemos la ley de Poisson. ¿Qué nos decía la ley de Poisson? El flujo ya no solamente va a depender de la diferencia de presión, sino que va a depender del radio, pero también de la longitud del vaso sanguíneo y de la viscosidad de la sangre. En el caso de la diferencia de presión, nosotros ya sabemos, ¿no? Si siempre de mayor a menor, ¿no? Esa diferencia de presión hace que el flujo aumente. El radio es el más importante, ¿no? A mayor radio, más flujo. A mayor radio, más diámetro, más luz en el vaso sanguíneo, por lo tanto, el flujo aumenta. Vamos a los que son inversamente proporcionales, la longitud. A medida que aumenta la longitud de un vaso sanguíneo, el flujo disminuye. ¿Por qué? Porque tiene que hacer un mayor recorrido, entonces lógicamente esa hemodinámica se vuelve más lenta, ¿sí? La viscosidad también. Si aumenta la viscosidad, que está dada por los glóbulos rojos, por ejemplo, no sé, cuando aumenta el hematocrito, cuando hay, ¿cómo se llama? Deshidratación, por ejemplo, aumentan los glóbulos rojos. Entonces hace que la sangre sea más viscosa, y al ser más viscosa, lógicamente hace que el flujo caiga. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Esto es un poco de repaso porque esto ya lo he visto. Ahora, en el caso de la circulación coronaria, por favor. Sabemos que esa circulación coronaria es muy importante para la propia oxigenación del propio corazón, ¿sí? Oxigenación y también aporte de nutrientes y también, lógicamente, recolectar el CO2 u otros metabolitos que se puedan haber formado. Y algo muy importante es que depende de los eventos, estamos hablando de sístole o diástole, vamos a ver que esa oxigenación va a ser mayor o menor, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando en una etapa de sístole, sabemos que el corazón se contrae y por lo tanto los vasos sanguíneos, en este caso los coronarios, van a disminuir su radio. Entonces, por lo tanto, el flujo de la sangre va a ser menor y por lo tanto también ese intercambio también va a ser variable. Ahora, en el caso de la diástole,
sabemos que aquí se está relajando el corazón, pero los vasos, en este caso coronarios, van a aumentar su radio, su diámetro, ¿correcto? Por lo tanto, le da pie a que ese flujo pueda ser mayor. Entonces el oxígeno va a llegar de manera, digamos, más rápida. Y algo importante, aquí también vamos a ver que estos vasos pueden estar regulados por el simpático y el parasimpático. En el caso del simpático, vamos a ver que encontramos receptores beta 1, podemos encontrar receptores beta 2 y podemos encontrar receptores alfa 1. ¿Sí? Para que se contraigan principalmente, pero también para que puedan dilatarse, vasodilatarse. Por ejemplo, en el caso de los beta 1, ojo, aquí los beta 1 y principalmente los beta 2 en los coronarios van a generar vasodilatación. ¿Sí? Y en el caso del parasimpático, sobre todo con lo que vendría a ser la llegada del nervio vago, va a generar una ligera vasodilatación, pero no de manera directa, sino que hace que se libere óxido nítrico. Y el óxido nítrico es el que va a generar vasodilatación principal. ¿Sí? Muy bien. Vean aquí, creo que esto ya lo han visto en la práctica, en el cual nosotros sabemos que cuando se mide la presión hay una presión máxima y una presión mínima. En este caso nos muestra, en el caso del ventrículo, que se está contrayendo. Al contraerse, sabemos que va a aumentar su presión, por lo tanto se abre la válvula sigmoidea, permitiendo que la sangre pueda ser eyectada. En este caso, si estamos hablando del lado izquierdo, estamos hablando de la aorta. La aorta está recibiendo la sangre, por lo tanto tiene esa capacidad de poder expandirse. ¿Por qué? Porque acuérdense que si estamos hablando de arterias, hay una buena capa muscular, fibras colágeno, fibras reticulares, fibras elásticas, ¿no? Que le va a permitir recibir esa sangre con gran presión. Pero a medida que avanza, sabemos que ya el ventrículo se está relajando. Se relaja, disminuye su presión, se cierra la válvula sigmoidea y la aorta, la arteria, tiene la capacidad de poder regresar a su posición normal. Entonces, aquí vamos con lo de máxima y mínima. Significa que en esta primera parte tenemos aproximadamente 120 milímetros de mercurio y en la fase en que ya está regresando a su posición porque ya se está relajando el ventrículo, estamos hablando aproximadamente de 80 milímetros de mercurio. Entonces tenemos una presión máxima y una presión mínima. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, seguro. Esta diapositiva nos habla sobre el área de sección transversal. ¿Qué nos dice? Que el área seccional vascular o área de sección transversal de los vasos sanguíneos es inversamente proporcional a la velocidad del flujo sanguíneo. ¿Qué significa esto? Que a mayor área de sección transversal, la velocidad disminuye. Si hacemos un corte, vamos a poner aquí una arteria, arteriola y capilares. ¿Dónde vamos a encontrar mayor área de sección transversal? En arterias, arteriolas o capilares. ¿Dónde? Capilares, ¿por qué? ¿Permite un mayor qué? O sea, es más veloz. Entonces no estás de acuerdo con lo que dice el enunciado. ¿Qué dice? Vuelvo a leer. El área seccional vascular o área de sección transversal de los vasos sanguíneos es inversamente proporcional a la velocidad del flujo sanguíneo.
a mayor área de sección transversal, el flujo va a ser más lento. La velocidad más lenta. ¿Por qué? Porque justamente hay mayor área de sección transversal. Entonces, haciendo esos cortes de sección transversal, en la arteria tenemos 1. En la arteriola, o en las arteriolas, tenemos 2. Y en los capilares tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cortes. Entonces, mayor área de sección transversal a nivel de los capilares. Significa que la velocidad del flujo va a ser menor. ¿Por qué? Tiene menos radio si lo comparamos con las arteriolas o con las arterias. Y además, acuérdense que a nivel de los capilares era un sistema, que era el sistema de... A ver, les digo, ¿era de distribución, de colección o de difusión? De difusión, porque es ahí donde se va a realizar el intercambio de nutrientes, de sustancias requeridas y de sustancias que deben de ser eliminadas. Por lo tanto, necesita que la velocidad del flujo sea menor para que pueda darse ese intercambio, esa difusión. Y es lo que estamos viendo aquí. Vean lo que vendría a ser aorta, arterias, arteriolas, capilares, vénulas, pequeñas venas y venas cava, ¿no? Venas de mayor tamaño. Aquí nos muestra que hay mayor área de sección transversal a nivel de los capilares. Por lo tanto, mayor área de sección transversal, pero ¿qué pasa con la velocidad? Cae, disminuye, ¿no? ¿Quién tiene mayor velocidad? La aorta. La vena cava también, pero si lo comparamos con la aorta, se queda chico todavía. Pero los capilares, mayor área de sección transversal y menor velocidad. ¿Para qué? Para que pueda haber difusión de nutrientes y de sustancias que son eliminadas. Esto es un poco el resumen de lo que ya hemos hablado. Arterias son elásticas, son resistentes, ya sabemos ustedes, ¿no? Colágeno, elástico, reticulares. Arteriolas, control de la presión y flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque van disminuyendo su radio, entonces van generando de cierta manera cierto control. Los capilares, paredes muy delgadas, tienen gran área de sección transversal. ¿Para qué? Para poder generar intercambio por difusión. Y las venas tienen gran volumen, tienen compliance, poseen gran, digamos, una resistencia baja si la comparamos con las arterias, y presentan válvulas que aseguran que la sangre no regrese. Es lo que estábamos hablando justamente. ¿Se acuerdan que les dije que mientras ustedes están sentados, la sangre está yendo desde sus dedos de los pies hasta el corazón? Y eso se da gracias a esas válvulas y también al tono muscular que tiene el músculo esquelético, de las piernas y de los músculos. ¿Sí? Muy bien. Igual aquí ya hemos hablado, así que lo vamos a pasar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Habló del control humeral, vamos a ver eso ahorita. Sí, ahorita. Sí. Vamos a hablar sobre la regulación de la función cardíaca. Una regulación que se da básicamente en relación a la presión arterial, ¿sí? A la presión sanguínea. Y tenemos un control nervioso, un control humoral y un control local. En el caso del nervioso, como ya habíamos dicho al principio de la clase, es un control que es a corto y mediano plazo, ¿sí? El humoral es a largo plazo, demora, como les dije, horas o incluso días, y el local es prácticamente instantáneo, ¿sí? Es muy a corto plazo. Y vamos a hablar primero sobre el control nervioso, que esto es básicamente un repaso para ustedes, porque ya nosotros hemos hablado qué ocurre cuando la presión aumenta o disminuye. Vamos a volver a hacerlo aquí para recordarlo, porque esto sí es importante. Esto sí se les va a preguntar de todas maneras en el examen, ¿no? Sabemos que podemos tener una presión baja y esta presión baja va a ser captada por ¿quién? Los vasoreceptores. Vasoreceptores, ¿cuáles serán? Correcto, los senos aórtico
y carotídeo. ¿Sí? Aórtico y carotídeo. Esos vasoreceptores van a llevar la información a través de vías aferentes, que serían ¿cuáles? Nervio vago y nervio glosofaríngeo, que son las que estamos viendo aquí. ¿Okay? Lo llevan a un centro integrador. Centro integrador formado por, en este caso, el centro cardiovascular, que se va a encargar de procesar esa información que le está diciendo que la presión arterial está baja. Entonces, la respuesta tiene que ser corregir esa presión baja. Entonces, va a través de vía eferente. En este caso, vendría a ser vía simpática, que va a llegar hacia el corazón y hacia los vasos sanguíneos, ¿sí? Y vean cómo también incluye aquí a la médula adrenal. Acuérdense que la médula adrenal se encarga también de secretar adrenalina. ¿Okay? Entonces, se activa el simpático. Por aquí, por la vía eferente. El simpático, que va a comenzar a liberar otro color. Adrenalina, que va a llegar al vaso sanguíneo y al corazón. ¿Sí? Muy bien. En el caso del vaso sanguíneo, ¿qué receptor encontramos? Alfa 1, ya sabemos que es excitatorio, acoplado a proteína GQ. Por lo tanto, lo que hace es se contrae o se dilata. Vasoconstricción. Acuérdense, es excitatorio. Y lo que queremos es aumentar, corregir esta presión. Esa vasoconstricción genera que haya un aumento en la resistencia vascular periférica porque justamente disminuyó el radio, el diámetro, ¿sí? Entonces, hace que sea un poco más dificultoso pasar a través del vaso sanguíneo. Como consecuencia, aumenta la presión arterial, corrigiendo el inicio. Entonces, esto es un control nervioso, ¿sí? De la presión arterial. En el caso en que la presión esté aumentada, el organismo lo que va a hacer es tratar de corregirlo también, buscando que disminuya. Pero en este caso, vamos a ver prácticamente hasta el centro integrador, ¿sí? Mismos pasos, pero en el caso, voy a poner aquí el caso contrario, poner aquí otro color, que esa respuesta sea a través de un estímulo que hace que la presión arterial sea aumentada, esa vía eferente va a ser parasimpática. Y va a liberar acetilcolina. Muy bien. Va a llegar principalmente al corazón, que también puede llegar a ciertos vasos sanguíneos, ¿sí? En el caso del corazón, se une a sus receptores muscarínicos 2, ¿sí? Que ya sabemos que son inhibitorios, están acoplados a proteínas GI, por lo tanto, lo que hacen es disminuir la frecuencia cardíaca, es decir, efectos cronotrópicos negativos. Por lo tanto, como respuesta, hace que la presión arterial comience a caer. Y en los vasos sanguíneos se unen receptores M1, algunos autores dicen M3 incluso, pero no actúa, digamos, de manera directa, sino que lo que va a generar es que se libere óxido nítrico. Y el óxido nítrico genera vasodilatación. ¿Sí? Y esa vasodilatación hace que el diámetro del vaso sanguíneo aumente, por lo tanto, vamos a ver
que la presión arterial comienza a caer. Entonces tenemos los dos casos. Si es que aumenta la presión o cuando disminuye la presión. Entonces la corrección está a cargo del sistema nervioso autónomo. ¿Por qué no me dijeron que me olvidé de algo? Me olvidé de esto. ¿Qué pasó con el corazón? Ahora sí estoy viendo. ¿Qué pasa en el caso del corazón? Para la adrenalina, receptores beta 1. Y ya sabemos que aumenta la frecuencia cardíaca o efectos cronotrópicos positivos y aumenta la fuerza de contracción, es decir, efectos cronotrópicos positivos. ¿Con qué finalidad? De aumentar la presión arterial. Y es lo que nos muestra aquí el gráfico, ¿no? En realidad son gráficos, si ustedes se fijan, están un poco incompletos porque como que nos muestra solamente anatómicamente, pero la parte fisiológica no la tiene. ¿Sí? Pero ya ustedes van a ubicar, ¿no?, todo lo que estamos viendo ahí. ¿Queda claro esto? Esto, chicos, apréndanlo bien porque se les va a preguntar de todas maneras en el parcial. Igual aquí el control nervioso, nuevamente, nos muestra el estímulo que va a ser captado por los vagoreceptores, envía a través del nervio vago, nervio glosofaríngeo, centro integrador, centro cardiovascular, procesa la información y por vías eferentes, dependiendo del caso, puede ser parasimpático o simpático, vamos a tener el efecto de corrección. ¿Sí? ¿Sí se entiende el gráfico? Bueno, ¿sí? Igual aquí, en estas diapositivas que vienen, se repite un poco lo que ya hemos visto. Vasoconstricción, nuevamente adrenalina, receptor alfa 1, su señalización a nivel intracelular. Ojo, señalización a nivel intracelular todavía se les puede preguntar, ¿no? Acoplado proteína GQ, activa la fosfolipasa C, hace que se degrade el fosfininositol bifosfato en diacilglicerol, inositol trifosfato. ¿Para qué? Para que aumente el calcio. El calcio va a generar vasoconstricción. En este gráfico nos muestra cómo se producen los potenciales de acción, ¿no?, esta frecuencia cardíaca, latidos por minuto, en células marcapaso, ¿no? Nos muestra en la que tiene la línea totalmente continua, es lo normal. Pero cuando nosotros le aplicamos adrenalina o noradrenalina, sabemos que los potenciales de acción van a llegar mucho más rápido, ¿sí? Llega mucho más rápido al umbral, por lo tanto, se adelanta. Es lo que podemos ver aquí en esta línea de líneas más cortitas, ¿sí? Se adelanta. Pero si le colocamos acetilcolina, va a ocurrir todo lo contrario, es decir, va a demorar en llegar al umbral y en generar su potencial de acción. Por lo tanto, ahora se retrasa. Igual aquí, igual aquí. No sé si siguen haciendo esta práctica en el interactivo con la profesora. ¿Ya no se hace? ¿Saben? Bueno, a lo mejor les toca esta semana, no sé. Pero hay una práctica donde con el interactivo hay un corazón y ustedes le van a ir colocando acetilcolina, adrenalina y se van a acordar de este gráfico. Si es que sigue habiendo esa práctica, no lo sé. Vean aquí, nos habla efecto del sistema nervioso autónomo sobre el marcapaso cardíaco. Repetición de lo que ya hemos hablado. En caso de que sea adrenalina o epinefrina, se une a sus receptores beta 1. Con su señalización a nivel intracelular. Acoplado a proteína GS, activa la adenosiclasa, permite que el ATP se convierta en AMP cíclico. ¿Con qué finalidad? De aumentar las proteínas A y que aumente el calcio, para generar sus efectos, que los tenemos aquí. Y por otro lado nos muestra el efecto de la acetilcolina sobre sus receptores M2, acoplados de proteína GI. En este caso, ya sabemos que no se activa la adenosiclasa, lastimosamente falta esa parte aquí. No hay AMP cíclico, no se activa la proteína A, pero por el contrario, ¿qué vemos? Que la subunidad beta y gamma lo que hacen es abrir canales de potasio. Entonces el potasio sale generando la inhibición. Esto es repetición de lo que ya hemos hablado.
Igual aquí, lo mismo, ¿no? La acetilcolina se libera, se mueve sus receptores M2 y ya sabemos lo que ocurre. No sé por qué vamos a repetir, receptores beta 1, ¿sí? Que generan su señalización a nivel intracelular. ¿Para qué? Para que aumenten la fuerza contráctil y aumenten la frecuencia. Creo que otra vez lo mismo, no sé por qué, así que creo que para el siguiente ciclo les voy a decir a los profesores que tenemos que quitar algunas diapositivas que son repetitivas. Lo mismo aquí, receptor beta, su señalización. ¿Ya? Y aquí está la información que ya hemos hablado, que ustedes ya conocen, por parte del simpático y del parasimpático. Ahora sí, vamos a entrar a lo que vendría a ser el control humoral. Control humoral en el cual vamos a encontrar al sistema renina, angiotensina, aldosterona. Voy a borrar por aquí, ¿dónde está el borrador? Puedo borrar, ¿verdad? Esta es una respuesta de regulación, como les venía diciendo, a largo plazo. A largo plazo, lo cual significa que tiene que haber un estímulo. Y para que se active este sistema renina, angiotensina, aldosterona, necesitamos que ese estímulo sea la disminución de la presión arterial. Cuando hay una baja perfusión hacia los riñones, las células mesangiales detectan esta baja presión y por lo tanto comienzan a liberar renina. No sé si ustedes ven, yo casi no veo nada y eso estoy cerca. No sé si ustedes ven algo, creo que es el foco del ecran, pero bueno, se libera renina. ¿Sí? Vamos a ponerlo por aquí. Se libera renina. Esa renina, que se encuentra ahora en vía sanguínea, se va a encontrar con el angiotensinógeno, que proviene del hígado. Acuérdense, terminación nógeno significa inactivo. ¿Sí? Entonces, lo que hace la renina es que el angiotensinógeno ahora pase a angiotensina 1, que ya tiene cierta actividad, digamos, es decir, que se activa, pero no es tan fuerte ni tan eficaz. Entonces, la angiotensina que está circulando en sangre se va a encontrar con una enzima, que es esta de aquí, no sé si llegan a verla, que es la ECA. La enzima convertidora de angiotensina. ¿Sí? Esa ECA hace que la angiotensina ahora se convierta en angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene receptores en los vasos sanguíneos. Sus receptores están acoplados a proteína G2, por lo tanto genera vasoconstricción. ¿Con qué finalidad genera vasoconstricción? Para corregir esa disminución de la presión arterial. ¿Sí? Lo que hace es que aumente la presión arterial. Aumenta la resistencia vascular periférica. ¿Sí? Para que aumente la presión arterial corrigiendo el estímulo. Ahora, la angiotensina 2, así como tiene sus receptores en vasos sanguíneos, también tiene receptores a nivel de lo que vendrían a ser las adrenales, ¿sí? A nivel de la corteza adrenal, lo cual hace que se sintetice y se libere una hormona que es la aldosterona. Muy bien. ¿Sí? Hace que se libere aldosterona. Y la aldosterona tiene entre sus funciones favorecer la reabsorción o retención, también se puede decir,
de sodio y de agua. Y también favorece la excreción de potasio, hace que el potasio sea eliminado. ¿Esto qué conlleva? A que aumente el sodio, que aumente el agua a nivel de los sanguíneos, hace que aumente el volumen sanguíneo. Y al aumentar ese volumen sanguíneo también va a generar que la presión arterial vaya a aumentar. ¿Sí? ¿Se entiende? Creo que hay otro gráfico. Aquí, este está más completo todavía. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Este gráfico está más completo. Nuevamente, vamos a ver, hagamos nuestro estímulo para que se active este sistema, es la disminución de la presión arterial. Captado por las células mesangiales, comienzan a liberar renina. La renina se va a encontrar con el angiotensinógeno que proviene del hígado, lo convierte en angiotensina 1. La angiotensina 1 se va a encontrar con lo que vendría a ser la ECA, que proviene de los pulmones, ¿sí? Y lo convierte en angiotensina 2, que es la forma activa. Su principal función, vasoconstricción, ¿sí? A nivel de las adrenales, ya sabemos que va a hacer que se libere aldosterona, favoreciendo de que, ya sabemos, haya retención de sodio, de agua y haya excreción de potasio, sino que aumente el volumen sanguíneo, ¿sí? Ahora, también estimula a que el hipotálamo comience a sintetizar hormona antidiurética. Ustedes ya saben que se va a almacenar en la hipófisis posterior, se libera en la sangre y va a sus sitios de unión. Uno de esos sitios es el túbulo colector, como ustedes ya saben, hace que se externalicen las cocolinas y por lo tanto el agua es retenida. Pero también la hormona antidiurética tiene receptores en vasos sanguíneos, ¿sí? Sus receptores van a generar vasoconstricción. Entonces, más vasoconstricción. ¿Para qué? Para aumentar la presión. Y también estimula, es angiotensina 2, la actividad simpática, es decir, hace que se libere más adrenalina. Por lo tanto, esa actividad simpática aumenta, haciendo que tengamos más vasoconstricción, pero para también a nivel del corazón tengamos un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la fuerza de contracción. Entonces, de todas formas, si ustedes se fijan, va a generar este sistema que aumente la presión arterial, que pueda corregir esa disminución de la presión arterial. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ninguna, pasamos al siguiente. En este caso es otra regulación humoral que está a cargo del péptido natriurético atrial o auricular, también tiene ese nombre, ¿sí? Péptido natriurético atrial, y en este caso su estímulo es lo contrario, es decir, cuando la presión arterial está aumentada, ese es el estímulo. En este caso, vale recalcar, ya el nombre más o menos nos dice, ¿no? Se sintetiza a nivel de los cardiomiocitos, a nivel de los atrios. ¿Sí? Hay un nombre de péptido natriurético atrial. Y tiene muchas funciones, como ustedes pueden ver, ¿no? Tiene funciones en el encéfalo, que por lo menos en la medicina veterinaria no están estudiados, más en la medicina humana, pero la que nos interesa a nosotros es esta función que va a tener sobre la presión a nivel de lo que vendría a ser los riñones y también sobre la liberación del aldosterona. Entonces vamos a ver otro gráfico que hay para poder entender esto. Bien. Se libera el péptido natriurético atrial cuando la presión arterial está aumentada o cuando los niveles de sodio
están aumentados en la sangre. Es otro estímulo. ¿Sí? Entonces, lo que hace es inhibir la liberación de la renina. Por lo tanto, si no hay renina, no vamos a tener angiotensina 2. Si no hay angiotensina 2, no vamos a tener vasoconstricción. No vamos a tener aldosterona, vean cómo está inhibiendo la liberación de aldosterona. Y por el contrario, no vamos a tener retención de sodio, sino todo lo contrario. Lo que va a generar es que se abran canales, ¿para qué? Para que el sodio sea totalmente eliminado. Y se elimina normalmente con la orina. ¿Sí? Entonces, de esa manera, disminuyendo el sodio, hace que la presión arterial comience a disminuir. ¿Sí? Es decir, tiene un efecto contrario al sistema humoral anterior. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna? ¿Ya están cansados o porque realmente están entendiendo todo? Paso al control local. En el caso del control local, hemos dicho que es el instantáneo, es el que se da a más rápido plazo, ¿sí? En este caso, vamos a ver dos sustancias que vendría a ser el óxido nítrico y la endotelina, que también ustedes ya han escuchado hablar, veamos. Vamos a hablar primero de la endotelina. Ya sabemos que si hay una lesión o si es que estamos viendo que puede haber una hemorragia, la endotelina comienza a liberarse, ¿sí? Por lo tanto, si también tenemos, por ejemplo, mucha vasodilatación, la endotelina comienza a liberarse, ¿sí? A nivel local, a nivel del vaso sanguíneo. La endotelina que nos interesa a nosotros es la que se conoce como gran endotelina 1 o big endotelina 1, ¿sí? Que se libera y se va a unir a sus receptores que se encuentran en el mismo vaso sanguíneo. Ya sabemos que va a generar vasoconstricción, entonces quiere decir que es un receptor de endotelina 1, está acoplado a proteína G. Por lo tanto, ya sabemos toda la señalización que va a hacer que se degrade el trifosfato, nos va a dar inositol trifosfato y ácido gliceral, aumentar el calcio y genera vasoconstricción. Es lo que estamos viendo aquí. Eso es a corto plazo, a muy corto plazo en realidad. Y el otro es el óxido nítrico, es decir, cuando a lo mejor está detectando el mismo vaso sanguíneo que hay mucha vasoconstricción o cuando, por ejemplo, hay mucha viscosidad, también sabemos que si la sangre está muy viscosa, el flujo se hace más lento. Entonces comienza a liberarse óxido nítrico para generar vasodilatación, ¿sí? Y para que pueda haber una mejor circulación. En este caso, el óxido nítrico deriva de la L-arginina, ¿sí? Y a través de una enzima, que es la NOS o óxido nítrico sintasa, se convierte en óxido nítrico. El óxido nítrico, cuando se une a sus receptores que se encuentran en el mismo vaso sanguíneo, lo que hace es aumentar el GMP cíclico, que es otro segundo mensajero, ¿sí? Que es el guanosín monofosfato cíclico, ¿sí? Entonces aumenta y lo que genera es que haya salida de potasio y que no haya entrada de calcio. Por lo tanto, vean aquí el símbolo negativo que nos pone, es que inhibe la contracción, es decir, va a generar vasodilatación. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas, chicos? Hemos terminado rápido, pero se dan cuenta que es un montón de información. Sí. Comiencen a leer, ya saben que nos quedan 2 semanas otra vez para el examen, ¿sí? Voy a dejarles un foro para que puedan obtener un punto extra para el parcial también. Se lo voy a enviar el día jueves a las delegadas, ¿sí? Y, a ver, va a ser escrito, ustedes van a tener que escribir, ¿sí? Y me lo van a traer en la siguiente clase, ¿sí? En la siguiente clase yo ya los anoto para ese punto extra.
¿Por qué estoy adelantando esto? Porque acuérdense que en el parcial posiblemente yo no dé el examen con ustedes. ¿Sí? Entonces, mejor que ya tengan ese punto asegurado y yo ya tener quién tiene el punto. Acuérdense, no es obligatorio, es simplemente para el que quiera ese puntito. ¿Sí? Entonces yo le voy a enviar, te envío el archivo y me lo traen desarrollado. Sí, tienen que imprimir, son 2 o 3 hojitas donde ustedes van a desarrollar. ¿Con qué finalidad le hago esto? Ya, de que ustedes obtengan su puntito, pero a mí me interesa de que por lo menos lean y sepan de qué se trata, ¿no? Entonces, eso creo que les va a ayudar un poco a poder obtener, ¿sí? Ya, chicos. Entonces, si no hay preguntas, ya los estoy dejando libres.